Mateo 24, del 36 al 42. Leamos juntos. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El tema es: ya estamos como en los días de Noé. En Mateo 24 se habla de diferentes profecías como la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, las señales de los últimos tiempos, el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Y vemos en estos pasajes mensajes claros para nosotros, para vivir preparados para su venida. Toda la iglesia de Cristo, hoy más que nunca, necesita despertar espiritualmente y estar alertas y estar velando ante la inminente venida de Jesucristo por su iglesia. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero el Señor nos dejó señales para que Él nos encuentre preparados, para llevarnos con Él por los siglos de los siglos. Y así como Noé fue librado del juicio de aquel tiempo, así nosotros seamos librados del juicio que viene a este mundo. En el versículo 36 dice: el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente antidiluviana, o sea, los que vivieron antes del diluvio, no entendieron, a pesar de ver que el arca estaba siendo construida. A pesar, hermanos, de que aunque en Génesis no se habla que Noé hubiera predicado, en 2 de Pedro 2:5 se le llama a Noé pregonero de justicia. Y un pregonero es alguien que a alta voz, o sea, aún con gritos, daba avisos o anuncios importantes. Así que si Noé es llamado pregonero de justicia, podemos entender que él predicaba, que él hablaba de la voluntad de Dios, que él hablaba la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? La gente no entendió. Ellos siguieron en su vida materialista, ellos siguieron ocupados solo en el cuerpo, sin importarles su vida espiritual. Aquí dice comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ellos veían el arca, ellos escuchaban los clavos, ellos veían el gran trabajo que Noé y su familia sin duda estaban haciendo. Ellos escuchaban sus predicaciones, pero no les importaba nada, porque ellos seguían viviendo solo autosatisfaciéndose. Comer no es malo, beber no es malo, casarse no es malo ni es pecado. El problema es vivir solo para eso
natural, solo para lo que se ve, solo para la autosatisfacción y darle la espalda a Dios. Al vivir en la autosatisfacción y en el materialismo, el ser humano se va endureciendo contra Dios y se va corrompiendo, y esa corrupción va en aumento de tal manera que se va rechazando más a Dios y se va cayendo en pecados más bajos, en una bajada decadente y tenebrosa, como lo veremos más adelante. En el versículo 36 dice que así será, en el 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy estamos viviendo tiempos así, en los que los seres humanos viven más materializados que nunca, donde los seres humanos viven buscando solamente la autosatisfacción, comida, bebida y sexo, comida, bebida y placeres. La iglesia del Señor tiene el peligro de ser absorbidos por el ambiente que le rodea y olvidarse de la vida espiritual, dándole la espalda a Dios por el materialismo, por el afán de qué voy a comer, de qué voy a beber, por el afán de tener esa vida egoísta de autosatisfacción y de buscar placeres momentáneos y dejar así a un lado a Dios, dejar a un lado su palabra, descuidar su comunión con Dios, descuidar su vida espiritual. Fíjese que en los días de Noé la gente estaba como ciega y como sorda. No veían a Noé construyendo el arca, no veían todo lo que estaba pasando ahí con Noé y su familia, y tampoco escuchaban lo que Noé les hablaba. Lo mismo está pasando en la actualidad, a pesar de que se están viendo las señales, a pesar de que el mundo entero se está dando cuenta de que el tiempo del fin se está acercando. La gente está como ciega, a pesar de que todavía hay pocos, pero hay pregoneros de justicia. Todavía hay gente que hoy está predicando el mensaje de salvación en las iglesias, en las calles, en los buses, en los mercados, en todos lados. A la gente no le importa, la gente está como ciega, la gente está como sorda. Miren cuántas terribles noticias a nivel mundial. Aún los presentadores de las noticias me llaman tanto la atención como ellos, cuando pasan tragedias terribles, dicen imágenes apocalípticas. Aunque no saben y no entienden muchas cosas de la Biblia, ellos saben que ellos se están refiriendo a que son señales del fin. Pero aún así la gente no deja el pecado, pero aún así la gente no busca a Dios, pero aún así la gente sigue viviendo solo para autosatisfacerse, solo para las necesidades físicas o materiales, y no busca a Dios. Mire cómo la gente habla del fin del mundo. Por todos lados la gente está hablando de lo mismo, pero la gente está como sorda, está como ciega, a nadie le importa. La gente lo habla, la gente lo mira, la gente lo escucha, pero a nadie le importa. El mundo sigue su curso, la gente sigue en su trajín diario, en esa vida sin arrepentimiento, sin búsqueda de Dios. Y los cristianos mismos muchas veces vamos siendo arrastrados en esa corriente. Por eso el versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese velad es un griego, esa palabra griega es gregoreo, que es un imperativo, un mandato, y habla de una vigilancia constante. Velad, velad, arrepiéntete, busca a Dios, búscale. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene para salvarnos de la ira venidera, de la gran tribulación. Es tiempo de despertar y de velar. Tiempo de despertar y de velar, porque la gran tribulación se acerca. Ese tiempo tan terrible se acerca para este mundo. Y hermanos, lo que Dios quiere es guardarnos, lo que Dios quiere es librarnos, pero necesitamos velar.
Mire lo que dice, deje un papelito en Mateo 24 porque ahí vamos a estar regresando. Y vamos a Lucas 21:34. Esto es lo que pasaba en los días de Noé y es lo que está pasando en la actualidad y es de lo que debemos cuidarnos. Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos. Cada uno de nosotros debe velar por sí mismo. Cada uno de nosotros debe cuidar su vida espiritual. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire cómo Dios nos habla con tanto amor, con tanta misericordia, Dios llamando a su pueblo, Dios llamando a su iglesia, aquí nos está hablando a nosotros. Velad, mirad por vosotros mismos. Hermano, qué fácil es que el corazón se cargue. Aquí habla de glotonería y de embriaguez. Mire cómo en la actualidad, si algo predomina, es la glotonería y la embriaguez, todos los excesos. Mire cómo, si usted va por la calzada San Juan, por ejemplo, por alguna calle, todos los anuncios de comida y de bebida, y la gente vive, hermano, atribulada por comer y beber, la gente solo vive autosatisfaciéndose, la gente vive en deleites, la gente vive en excesos, la gente vive, hermano, en medio de tanta cosa, en medio de tanta vida desordenada. Glotonería y embriaguez, los vicios, los excesos, los deleites temporales del pecado, la autosatisfacción y los afanes de esta vida. Hoy más que nunca estas tres cosas abundan, por eso la gente vive como loca. Usted mira cómo la gente anda de arriba para abajo en una locura, absorbida completamente por las cosas de esta vida, absorbidos completamente por el materialismo. Y hermano, no es que no trabajemos, no es que no estudiemos, porque la Biblia lo habla muchas veces. La Biblia nos enseña que debemos estar ocupados, que debemos estar en nuestros negocios o en nuestro trabajo. La Biblia lo enseña, pero nos habla de que trabajando sosegadamente, o sea, tranquilamente, podamos buscar a nuestro Dios, podamos darle el primer lugar a Dios. Leámoslo si quiere en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Porque muchas veces y a través de los siglos se ha malentendido la palabra de Dios. Hay gente que dice: no, ya Cristo viene, yo no voy a estudiar. Ya Cristo viene, yo no voy a trabajar y me voy a estar rascándome el estómago viendo tele. No, hermano. Dice 2 de Tesalonicenses 3, 11 y 12. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba esperando la venida de Cristo. Y dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. La humanidad sigue siendo la misma. Después de 2000 años, la humanidad sigue siendo la misma. Desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Sosegadamente, tranquilamente. Pero hoy, por el mismo desorden de vida, por nunca estar satisfechos, por vivir solo para lo material, por vivir solo para la autosatisfacción, por nunca estar satisfechos con lo que se tiene. ¿Cuánta gente tiene hasta 2, 3 trabajos y trabajan de día, trabajan de noche, trabajan domingos, trabajan sábados? Ya no hay tiempo para nada.
solo para lo material. Y hermano, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que trabajemos, sí, pero tranquilamente, con la ayuda y con la gracia de Dios. A nivel mundial ya no hay tiempo para Dios. A nivel mundial las iglesias se están cerrando porque ya no hay tiempo para Dios, porque ya no hay tiempo para la vida espiritual. El materialismo y la autosatisfacción está dominando a las masas, mientras que las señales se están cumpliendo, mientras que los pocos pregoneros de justicia que aún quedan nos están gritando: prepárate, Cristo viene, Cristo viene. Pero hermano, ¿cuántas veces a la iglesia del Señor se le olvida? ¿Y Cristo viene para qué? Él viene en el arrebatamiento de la iglesia. Él viene a llevarnos para librarnos de la gran tribulación, de esos juicios terribles que vienen a la tierra por tanto pecado, por tanto rechazo a Dios, por tanta sangre inocente derramada, por tanta maldad. Vienen los justos juicios de Dios a esta tierra. En estos tiempos apenas estamos en el principio de dolores. Viene lo más terrible. Hermano, usted mira las noticias y mire cómo el mundo va en una bajada decadente, cómo todo está tan terrible. Y apenas es principio de dolores. Apenas. Pero Cristo viene para salvar a su iglesia de la ira venidera, de la gran tribulación. Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses 1:9 y 10, el apóstol Pablo da testimonio de la iglesia de Tesalónica. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. O sea, cómo los tesalonicenses recibieron al apóstol Pablo y sus compañeros, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. El testimonio de muchos de ustedes es que se convirtieron de los ídolos para servir al Dios verdadero. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? ¿Qué dice? Quien nos libra de la ira venidera. La iglesia no está puesta para ira, para castigo. La iglesia no pasará la gran tribulación porque Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos ya cayó sobre Jesucristo, y por eso Él viene a levantar a su iglesia. Por eso Él viene a llevar a su iglesia para que no pasemos la gran tribulación. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5:8 también nos habla de lo mismo. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermano, ya no somos para ira, ya no estaremos en la gran tribulación. En la actualidad vivimos tiempos en los que todo esto se ha olvidado. Vivimos tiempos en los que aún los predicadores están negando todas estas verdades, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, y la palabra de Cristo sigue siendo la misma. Necesitamos velar y estar preparados para que Él nos lleve y no pasar por la ira venidera. En Romanos 5:9 también dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, o sea, por Cristo, seremos salvos de la ira. Así que no vamos a pasar la gran tribulación, hermano. Hay gente que predica eso. Yo les he contado cómo una vez me asombré de un predicador. Yo iba caminando, creo yo, y escuché en la radio que un predicador estaba predicando y decía: ustedes tienen que prepararse para la gran tribulación. Ustedes tienen que comprar comida enlatada, porque la bestia, porque el anticristo no les va a dejar comprar comida. Yo me quedé asustada.
porque supuestamente le estaba hablando a la iglesia de que tenía que prepararse con comida enlatada. No, debemos prepararnos para cuando Cristo venga. Debemos prepararnos para que seamos arrebatados y no pasar por la ira venidera que viene sobre este mundo. Todos esos juicios del libro de Apocalipsis ya no son para la iglesia, ya no son para nosotros. ¿Por qué? Porque, repito, Cristo murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. La ira que debía caer sobre nosotros cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso necesitamos estar vigilantes, estar alertas, porque en cualquier momento Cristo viene a arrebatarnos para ser librados del juicio que viene sobre este mundo. Fíjese que en los días de Noé, la tierra también sería castigada por su terrible maldad y corrupción. Pero la gente no entendió, como ya lo leímos. No entendió, vieron las señales, vieron a Noé construyendo el arca, oyeron a ese pregonero de justicia, pero no entendió. Hermano, que todo aquel que oiga esta palabra pueda entender, que Dios pueda darnos oídos para oír y corazón para entender. Dios quiere salvarte del juicio que viene a este mundo. Prepárate, arrepiéntete y busca a Dios antes de que sea demasiado tarde, demasiado tarde. Ahí en Mateo 24 dice que esa tribulación será tan terrible como nunca la ha habido. Así va a ser la gran tribulación. Y hermano, lo que Dios quiere es librarnos. Pero fíjese que Noé no se dejó influenciar por la sociedad dura y corrompida en la que vivía. No se dejó influenciar por ese materialismo, por esa corrupción, por ese rechazo a Dios. Él tuvo fe en Dios, él tuvo fe en la palabra de Dios y por eso se preparó. Leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y todo aquel que cree en Dios y le cree a Dios, también se va a preparar. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Si quiere, leámoslo juntos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe lo llevó a accionar, la fe lo llevó a prepararse. Noé le creyó a Dios, creyó en Dios y le creyó a Dios, y por esa fe él se preparó, él obedeció, él construyó el arca. Él no veía todavía el diluvio, él no veía todavía la destrucción que venía a toda la humanidad, pero Noé, aunque no lo veía, Noé lo creía y por eso se preparó. Hermanos, nosotros hoy no podemos ver todo lo que viene a este mundo, aunque ya vemos señales, aunque podemos ver en la palabra de Dios lo que viene, todavía no lo vemos con nuestros ojos, pero creemos las profecías de Dios, creemos la palabra de Dios, creemos que Cristo viene por su iglesia, creemos que la gran tribulación será después del arrebatamiento de la iglesia, creemos que Cristo en cualquier momento puede venir por nosotros para librarnos de la ira venidera. Entonces, si lo creemos, necesitamos prepararnos, necesitamos buscar a Dios en serio, porque aquí no estamos jugando a culto, aquí no estamos jugando a ser evangélicos como los niños a veces se ponen a jugar, a cantar sus cantitos. Hermano, no estamos jugando, estamos predicando la palabra de Dios y cada uno de nosotros necesitamos prepararnos. Cristo viene por su iglesia.
Hoy hasta los cristianos están negando estas verdades bíblicas. Hoy, hermano, ya casi no hay pregoneros de justicia. Hoy los púlpitos se están llenando solo de palabras motivacionales, solo de psicología, solo de palabras bonitas, solo de emocionalismos, solo de sentimentalismos, solo, hermano, de entretenimiento barato. Y la iglesia no está oyendo estas verdades, pero que usted y yo, que estamos escuchando, podamos ser despertados y podamos velar en nuestro corazón. Cristo viene por su iglesia. Noé creyó y se preparó por la fe. Y mire, su familia también fue salva. Su familia también entró al arca y fueron salvos. Que nuestra familia sea salva debe ser nuestra oración y nuestro clamor, hermano. Claro, no solo por nuestra familia, que las almas sean salvas, que Dios nos use para la salvación de las almas, y que, como dice en 1 de Timoteo 2, oremos por la salvación de las almas, porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere la salvación de los hombres y quiere usarnos a nosotros. Lo quiere usar a usted, me quiere usar a mí, para que otros puedan ser salvos. Que Dios nos levante a nosotros en esta generación también como pregoneros de justicia, que podamos decirle a la gente: mire, hay perdón en Cristo, hay salvación en Cristo, Cristo le ama, Él quiere perdonar sus pecados, como me cambió a mí, Él lo puede cambiar a usted. Mire, lo invito a la iglesia, mire, y poderle dar buen testimonio, poder, hermanos, ser usados para que otros sean salvos, para que otros no se condenen. Qué mayor bendición que un alma que no se vaya al infierno, hermano, y que Dios nos use a nosotros. Un alma que cuando Cristo venga esté preparada, porque usted un día le habló a esa persona o a esas personas, porque usted oró y clamó por esas vidas. Tal vez ellos no saben, pero usted ha derramado sus lágrimas delante de la presencia de Dios por ellos. Ay, hermano, qué bendición. Pero también que cada uno de nosotros velemos por nuestra propia vida. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada? ¿O estamos viviendo como aquella gente en el tiempo de Noé, que a pesar de ver las señales, que a pesar de escuchar el mensaje, no atendieron? Si Cristo todavía no ha venido, como sabemos, es por su paciencia. ¡Qué paciencia la de Dios, hermano! ¡Qué paciencia la de Dios hacia nosotros mismos! ¡Qué paciencia para la humanidad! ¡Qué misericordia y paciencia la de Dios! Él no se deleita en el castigo y en el juicio. Mire cómo este mundo está tan manchado de pecado. ¿Cuánto mirará Dios en una hora en todo el mundo? ¿Cuánto mirará Dios en un día? ¿Cuánto habrá visto en este día? ¿Cuánta sangre inocente derramada? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos asaltos? ¿Cuánta maldad, hermano? ¿Cuánta inmundicia? ¿Cuánta inmoralidad sexual ha tenido que ver Dios en este día? Pero todavía tiene paciencia, todavía, hermano, si Él no ha venido por su iglesia, todavía le está teniendo paciencia al mundo e incluso a la iglesia. Hermano, aprovechemos esa paciencia. Miren lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Dice: por lo cual el mundo de entonces, hablando del tiempo de Noé, pereció, o sea, murió anegado en agua, hundido en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hay gente que siente que ya se tardó en venir, pero hermano, para Él 1000 años es como un día.
Cristo murió hace aproximadamente 2000 años y resucitó. Para Él son como 2 días, para Él no es nada. Sigue diciendo versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, es por su paciencia, su paciencia, su paciencia. El amor de Dios es maravilloso realmente, hermano. ¿Cómo tenerle paciencia a este mundo tan miserable que cada día se mancha más de sangre inocente? ¿Cómo tenerle paciencia a una iglesia que en lugar de buscar más a Dios, al ver todas las señales, es una iglesia que cada vez se está enfriando más? Como a nivel mundial, les repito, está en todas las noticias, las iglesias se están cerrando, las iglesias se están convirtiendo en bibliotecas, se están convirtiendo en discotecas, se están convirtiendo en garage. Hermano, a nivel mundial esto está pasando. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo para Dios, porque la gente ya no tiene tiempo para Dios. Ay, hermano, y Dios todavía en su paciencia nos está dando tiempo. Que no juguemos con la paciencia de Dios, que todo aquel que escuche este mensaje pueda ser despertado y pueda comenzar a buscar a Dios en serio, pueda ser liberado de todo materialismo, pueda ser liberado de los afanes de esta vida, pueda ser liberado de la autosatisfacción, pueda ser liberado de los deleites temporales del pecado, pueda arrepentirse y buscar a Dios en serio y poder aprovechar la paciencia de Dios. Que Dios nos ayude a ser como Noé y prepararnos. Ahí mismo en 2 de Pedro 3, versículo 14 y versículo 15 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Usted está esperando la venida de Cristo? A veces ni nos acordamos, hermano. Andamos de arriba y para abajo y ni nos acordamos. Aquel que de verdad está esperando a Cristo, le busca. Aquel que de verdad está esperando a Cristo, se santifica, como dice la palabra de Dios. Aquel que está esperando a Cristo, hermano, no hay que estarle rogando para ir a la iglesia, no. Él sabe que en cualquier momento Cristo viene y Él quiere estar preparado. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, esa diligencia, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. La gente vive procurando diligentemente todo lo de este mundo, pero no está procurando diligentemente ser encontrado fiel por el Señor. Pero aquí nos habla en esa paciencia. ¿Qué debemos hacer? Procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz, no peleando, en paz. Y tener entendido, mire, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Para qué es su paciencia? Para salvación, para salvación. No es fácil vivir en este mundo que se ha endurecido tanto contra Dios. No es fácil vivir en este mundo que cada día rechaza más a Dios y su palabra. No es fácil vivir en medio de tanta maldad, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta inmoralidad sexual, en medio de tanta dureza, en medio de tanto materialismo. Pero hermano, contamos con la gracia y con la ayuda de Dios, contamos con su presencia. Él nos ayuda a ser más que vencedores. Es que la gracia viene de Dios, no de usted. La gracia y la ayuda viene de Dios, hermano. Es maravilloso ver cómo Noé no se dejó influenciar por el ambiente tan terrible en que él vivía. Él sí, hermano, vivió prácticamente solo en medio de esa sociedad con su familia, pero no se dejó influenciar.
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy vivimos así. Por eso la palabra de Dios dice, como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24 se nos dice que la maldad en estos últimos tiempos se iba a multiplicar, y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Y mire cómo estaba la tierra en los días de Noé. Todo era maldad, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y sigue diciendo en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios tiene sentimientos, y hermano, ahí estaba Dios dolido de ver a esa humanidad tan terriblemente corrompida y malvada. Versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé marcó la diferencia en medio de esa generación. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hace unos años meditamos en esto. Noé caminó con Dios. Hermano, así es como nos preparamos, así es como la gracia de Dios puede manifestarse en nuestras vidas. Noé amó a Dios, buscó a Dios, vivió conforme a la voluntad de Dios, caminó en esa comunión personal con Dios, y a eso es a lo que Dios nos llama a nosotros como pueblo de Dios, que vivamos en comunión con Dios, hermano, que podamos mantener esa relación personal con Dios. Eso es exactamente lo que usted necesita y lo que yo necesito. No vivir conforme a la corriente de este mundo pecaminoso, de este mundo malvado, de este mundo corrompido, sino caminar con Dios, seguirle, vivir para Él, vivir en comunión con Él. Esta es nuestra victoria realmente. Pero hermano, la iglesia no quiere saber nada de Dios. La iglesia hoy solo está sumergida en el materialismo o en el pecado. Pero mire, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire en el versículo 11, y se corrompió la tierra, Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Verdad que eso estamos viviendo en la actualidad, hermano? La tierra está completamente corrompida, corrompida de una manera terrible, terrible. Más que hace 50 y 100 años. Mi mamá y mi papá me cuentan de su niñez. Hermano, pareciera otro mundo. Algo tan diferente a lo que se vive en la actualidad, una sociedad tan diferente a lo que estamos viendo en la actualidad. Hoy todo está corrompido, y hermano, por el internet, aunque lo bueno corre, también por allí está corriendo lo malo, y la inmundicia también ha llegado a las aldeas más remotas y se está corrompiendo aún a los niños más pequeños. ¿Cómo se está tratando de meter a los niños chiquitos las ideologías de género, el homosexualismo, el lesbianismo, la maldad, la violencia? Hermano, todo es un sistema terrible de este mundo, corrompiéndose y hundiéndose en la maldad. Vivimos en una tierra corrupta y violenta, en una sociedad tan violenta. La violencia está al orden del día, desde niños hasta ancianitos, en una violencia extrema. Por eso tanto asesinato, por eso tanta muerte, por eso tanta cosa que se mira a nivel mundial. La tierra cada vez más llena de sangre inocente,
La gente cada vez más llena de clamor, de dolor, de sufrimiento injusto por la maldad y la corrupción. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sabe que hoy incluso niños chiquititos ya miran pornografía? Niños aún pequeñitos ya andan hablando cosas tan sucias, tan terribles. Hermano, estamos viviendo en los últimos tiempos. Cristo viene, pero Dios le habla a Noé en el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero mire, en el versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Y le sigue dando órdenes, pero le dice: hazte un arca. De allí en adelante, Dios ordena a Noé a prepararse, a hacer aquella gran arca. Le da las medidas, le da los materiales, todo lo que debía hacer, y Noé se preparó obedeciendo al pie de la letra todo lo que Dios le mandó. Hay varios versículos que hablan de eso. Por ejemplo, en el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Y Dios le anuncia a Noé en el versículo 17: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Noé creyó. Noé le creyó a Dios. Noé creyó que ese juicio vendría, y Noé creyó en la palabra de Dios y obedeció la palabra de Dios. Hermano, como en los días de Noé, lo mismo estamos viviendo nosotros. Necesitamos creer en Dios y creerle a Dios, creer su palabra. Él ya viene. Capítulo 7, versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé llegó el momento en que es llamado a entrar al arca junto con su familia. ¡Qué bendición! Que su familia también fue tomada en cuenta. Sin duda su familia también creyó, porque si no hubieran creído, ellos no hubieran entrado al arca. Ellos se hubieran quedado ahí, tal vez con amistades, pero no, ellos también creyeron. El tiempo de oportunidad se acabó para el mundo en ese momento. Entró Noé y los animales en pareja, y sabe, Dios todavía les dejó tiempo. Todavía pasaron 7 días más. Versículo 4: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La gente tuvo tiempo, todo el tiempo de la construcción del arca. La Biblia no dice cuánto tiempo fue. Hay predicadores que he oído muy continuamente que dice 120 años, pero la Biblia no dice cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca. Pero no fueron 3 días, era una gran arca. Tuvieron tiempo. Todavía entró Noé al arca, entraron los animales que Dios mandó que entraran en pareja, y todavía 7 días más con el arca abierta, y la gente no entendió, y la gente no entró al arca, hasta que llegó el momento en que la puerta fue cerrada. Génesis 7:15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Dios mismo cerrando esa puerta.
las gentes no aprovecharon el tiempo de oportunidad. Y hoy, hermano, estamos en los últimos días, en los tiempos de oportunidad, antes de que la puerta de oportunidad se cierre. Sin embargo, la gente cada vez está más dura. Sin embargo, la gente no entiende la seriedad de su salvación. Sin embargo, todavía hay que darle una terapia a la gente para que llegue a la iglesia, si bien va. Sin embargo, todavía las iglesias se siguen cerrando. Sin embargo, la gente está absorbida del materialismo, de los afanes y de los deleites temporales. Pero miren, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Mire qué cantidad de lluvia habrá sido. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Usted ha visto cómo en la actualidad están pasando cosas que nunca habían pasado, y cómo hay días que llueve tanto en los lugares que los carros van siendo arrastrados como que fueran carritos de juguete. Ahora piense en las cataratas de los cielos abiertas y lloviendo 40 días y 40 noches sin parar. El juicio de Dios había llegado sobre la tierra y aquella gente no entendió. Versículo 23, 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. La gente vio las señales. La gente vio a aquel hombre fiel prepararse y construir aquella gran arca. La gente escuchó a aquel pregonero de justicia que en alta voz les anunciaba la palabra de Dios, lo que Dios le decía. Los vieron entrar al arca, pero ellos siguieron en sus vidas, como que nada estaba pasando, como que nada vendría. No se arrepintieron ni buscaron a Dios hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Jesús anuncia en Mateo 24, así será la venida de Cristo, así será la venida del Hijo del Hombre. Él nos llevará para ser salvos de la ira venidera, de la gran tribulación. Y hermano, cuando seamos arrebatados, ahí se cerró la puerta de oportunidad. Ahí, aunque aquel quiera ir a la iglesia, ya no hay oportunidad. Ahí, aunque aquel diga, hoy sí voy a buscar a Dios en serio, ahí se acabó la oportunidad. Pero mientras hay oportunidad, aprovechemos esa oportunidad y busquemos con seriedad a Dios. Termino, leamos nuevamente Mateo 24, versículo 36 al 42. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velemos, hermanos, velemos. Él nos ama y por ese amor y esa paciencia nos sigue esperando. Velemos. Que esa llama no se apague, sino que se encienda más, hermano. Que esa llama, ese amor por Él se encienda.
Mire, Noé no estaba esperando que lo estuvieran animando. Si hubiera estado esperando que lo animaran, ¿quién lo iba a animar en esa sociedad corrupta, en esa sociedad violenta, en esa sociedad que rechazó a Dios? ¿Quién estaba animando a Noé? No espere que nadie lo anime. Usted busque a Dios, ame a Dios, sirva a Dios. Usted límpiese, usted santifíquese, usted búsquele. Usted, hermano, usted prepárese. Aprovechemos la paciencia de nuestro Señor. Que Dios nos guarde del materialismo, de los afanes, de ser absorbidos por la autosatisfacción o por los placeres o por el pecado o por la violencia y la corrupción que hoy reina, y que cada uno de nosotros podamos buscar a Dios en serio y estar preparados. Usted recuerda ese himno, no sé si alguno de ustedes lo escuchó y casi no se oye, de Marino. Se oye un grito, un lamento, alguien grita: Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Allá en el fondo, algo así, alguien grita: mamá. Escuchen a lo lejos, otro gritando: mi familia. Hermano, ¿cómo irá a ser ese momento? ¿Y qué excusa se podrá poner a Dios? Es que Dios ha dado tiempo, hermano. Dios ha tenido paciencia. Como les decía, los pregoneros de justicia todavía andan predicando en las iglesias, en las calles, en los buses, en los mercados, y la gente los ignora. La gente pasa en las iglesias. Ahorita mismo se paró ahí ese señor a maltratar ahí. Hermano, la gente no está entendiendo que es Dios en su misericordia y en su paciencia, que todavía manda su palabra, que nosotros podamos entender y que podamos estar preparados. Que si hoy viene Cristo, son las 7:25, que si a las 7:30 viene Cristo, podamos estar preparados. Y si viene a la 1, estar preparados. Y si viene a las 5, estar preparados. Un vecino le decía a mi mamá, un joven: ay, doña Vicky, yo cuando venga Cristo, aunque sea de la falda, me le voy a prender. Que así se pudiera, pero no se puede. Esto es personal. Usted no se puede ir agarrado de su papá y de su mamá, aunque sea del pelo, me agarro de mi mamá. No. Del esposo o de la esposa, del pastor o de los hermanos, no. Cada uno de nosotros o se está preparando o vive ignorando las señales y la palabra de Dios, o vive en su vida, no entendieron, viviendo a su manera, las señales gritándonos como cantamos, nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Seguimos iguales, no nos preparamos, ahí absorbidos en nuestra vidita material, que aquí se va a quedar, absorbidos en tanta basura de este mundo. Cristo viene, hermano. Hagámonos esa pregunta cada uno en lo personal. Hágase usted esta pregunta de manera personal, la pregunta más importante de su vida: ¿estoy preparado? Si Cristo viene hoy, ¿estoy preparado? ¿Estoy preparada? Hermano, que la llama no se apague, como hablábamos de la parábola de las vírgenes, que esa llama pueda estar encendida. Usted no puede ni yo puedo, pero la gracia de Dios en nosotros, hermano, es que es Dios. Todo es que nosotros no lo rechacemos, todo es que nosotros no le demos la espalda, y Él se encarga de ayudarnos, de fortalecernos y de darnos la gracia que necesitamos.